Con la celebración del Domingo de Pentecostés llegamos al final de todo un tiempo de gracia y de salvación, el tiempo de la Pascua, y retomamos lo que se llama en la Iglesia el tiempo ordinario. Me gusta mucho insistir en el hecho de que no se trata de una rebaja en la intensidad o en la fe o la hondura o la profundidad. No se trata de haber hecho un esfuerzo, una carrera, un sprint, y ahora nos sentamos a la Bartola y vamos al relentí a medio gas. No, para nada. Ahora se trata de que la intensidad del don del Espíritu Santo nos hace vivir en la vida ordinaria, en este tiempo en el que no se contempla ningún aspecto concreto de la vida del Señor, sea en el Adviento, la expectativa de su nacimiento, el tiempo de Navidad, los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús, o en el tiempo de Pascua, su pasión, muerte y resurrección, sino se contempla la totalidad del misterio de Cristo en el tiempo ordinario. Y en este día 1 de junio, en el ciclo A, retomando, como digo, el tiempo ordinario, empezamos en el lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Pero la Iglesia celebra en este día una fiesta nueva, una fiesta preciosa, que es la fiesta de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Recordamos cómo la bienaventurada Virgen María recibe el título de Madre de la Iglesia porque ella engendró a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, y fue hecha Madre de los redimidos antes de que el Hijo entregase su Espíritu. Mirad, fue el Santo Padre, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, quien confirmó este título con la declaración solemne en la alocución a los padres del Concilio Vaticano II en el 21 de noviembre del año 1964, y estableció que se tributara mayor honor a la Madre de Dios por todo el pueblo cristiano con este suavísimo nombre. Son palabras del Santo Padre San Pablo VI. Recordamos, como nos dice al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, esta es la antífona de entrada, cómo los discípulos perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. Y como siempre, la oración colecta nos ofrece una síntesis preciosa de lo que significa esta fiesta que contemplamos. Como toda oración colecta, en su inmensa mayoría, es una oración trinitaria que se dirige al Padre por medio del Hijo, que es el mediador, el sacerdote, en el Espíritu Santo. Y decimos: Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó a Santa María Virgen, su Madre, como Madre también nuestra. Concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Mirad, de la misma manera que la Iglesia prolonga la acción de la humanidad de Cristo glorioso en este tiempo completo de la historia, así como la humanidad del Verbo era la visibilización de la acción del Espíritu Santo, es ahora la humanidad del Verbo en su cuerpo, que es la Iglesia, y por eso con toda razón el Concilio Vaticano II preciosísimamente llama a la Iglesia sacramento universal de salvación. Es la Iglesia la que hace visible el misterio del Espíritu Santo. Así como la divinidad y la humanidad interactúan unidas indisolublemente, de la misma manera la Iglesia y el Espíritu Santo interactúan para hacer presente a Cristo, Redentor de los hombres. Por lo tanto, el Padre, y se atribuye a él el título de misericordia, Padre de misericordia, su Hijo desde la cruz, en el momento de la cruz, pero por supuesto nunca se puede solo aislar a un solo instante, sino que incluye Pentecostés y todos los demás acontecimientos salvíficos de la vida de Jesucristo, proclama en la cruz, clavado en la cruz, a María Virgen, su Madre, como Madre también nuestra, y por lo tanto, Madre de la Iglesia. Concédenos por su cooperación amorosa, ella colabora en el plan de salvación, es un acto de la ternura de Dios, que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos.
¿Cuál es la misión de María en la Iglesia? Hacer que la maternidad de la Virgen se prolongue en la maternidad de la Iglesia, de la tal manera que así como el Espíritu Santo fecunda sus entrañas purísimas, el Espíritu Santo fecunde las purísimas entrañas de la Madre Virgen, la Iglesia, que es quien produce dos cosas: fecundidad, abundancia de hijos, y santidad, es decir, vida de hijos. No se trata simplemente de ir acumulando hijos, pero hijos enanos, hijos canijos, hijos deformes, hijos subnormales, que es lo que es el pecado, lo que es la mediocridad. Una persona que físicamente lleva un retraso es un niño anormal. Ahora los llaman con palabras elegantísimas, pero al final de cuentas es un subnormal, es menos que normal, no es normal. Lo podrán llamar ahora políticamente correcto como les dé la gana, subnormal. Bueno, pues los pecadores somos subnormales, no estamos en el nivel de santidad que a estas alturas de nuestra vida se debería de esperar de nosotros. Fijaros, por ejemplo, pensando en los sacerdotes. Cuando el Papa Pío XII, hablando en la encíclica Mystici Corporis de la santidad de los sacerdotes, dice, entre otras cosas, que para cuando llegue a la ordenación sacerdotal, un candidato al sacramento de órdenes debe de estar en una quinta morada, una vía iluminativa avanzada, que son las cuartas y quintas moradas, la vía iluminativa. Pues se supone que ya tiene que tener un grado de santidad verdaderamente especial. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios!, nos repite el Salmo. Y así, de esta manera, para nosotros, la palabra de Dios nos recuerda cómo, y nos da dos opciones, una lectura de los Hechos de los Apóstoles y una lectura del libro del Génesis. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior donde se alojaban, y dice la lista de los 12 apóstoles. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Es decir, espontáneamente los apóstoles se reúnen alrededor de la Santísima Virgen María en el momento de que su Hijo Jesús ha ascendido al cielo. Por lo tanto, Pentecostés es un lugar muy particular de la maternidad que María ejerce sobre la Iglesia. Ellos se cobijan junto a su maternidad. María es la Iglesia madre que da cobijo a sus hijos, que al mismo tiempo son los 12 pilares sobre los que Jesucristo ha edificado a la Iglesia y como piedra fundante el apóstol Pedro. Pero el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, nos habla cómo María es dada a los hombres en la persona de Juan, el discípulo amado, al pie de la cruz. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y las demás otras Marías, otras mujeres, y al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed». Y mirad, todas estas lecturas, todos estos pasajes de la palabra de Dios, nos ayudan, junto con la oración sobre las ofrendas: «Acepta, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación», que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Que nos inflame, la palabra inflamar viene flamia, significa llama, significa fuego. Inflamarse es quedar prendido en fuego, abrasado, achicharrado. Que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la redención. El prefacio es de una belleza verdaderamente extraordinaria y por eso lo comparto con vosotros, por si acaso no tenéis la oportunidad de escucharlo en la participación de la Santa Misa.
En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, Dios Todopoderoso y Eterno, alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Y por último, en la oración final, antes de la bendición final, la oración con la que nos va a despedir el sacerdote, decimos: después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión de tu Espíritu. Mirad, me decía hace un par de años un íntimo amigo mío, obispo español, nos conocemos desde nuestra época del seminario, y me dijo esta frase: mira, el misterio de la Trinidad, el misterio de Jesucristo, bueno, todos son misterios, pero a mí el misterio más difícil de entender y de aceptar, me lo decía un obispo español, todavía en ejercicio, es el misterio de la Iglesia. Yo a veces me quedo pensando, cuando oigo a la gente, a los mismos sacerdotes, a los laicos, decir cosas de la Iglesia, yo me quedo pensando, pero ¿se habrán creído de verdad que la Iglesia es su madre? ¿Se habrán creído de verdad que si están vivos, que si tienen gracia, que si van a ir al cielo, que si tienen alguna esperanza de salvación, se lo deben a la Iglesia? ¿De verdad la Iglesia es tan horrible como decimos tantas veces? Estamos tan ciegos, tenemos tan poca fe, que somos tan incapaces de reconocer la infinita hermosura del Hijo de Dios que vive en su Iglesia y que la nutre, que le alimenta. No hables así de mi esposa. No hables así de aquella que prolonga mi presencia en el mundo. El Padre la llama hija, el Hijo la llama esposa, el Espíritu la llama templo. ¿Y yo cómo la llamo? ¿Cómo me relaciono con ella? ¿Yo cómo la defiendo? Si alguien hablara así de tu mujer o de tus hijos o de tu madre, ¿tú cómo te sentirías? Pero nosotros no es que nos ofenda o no nos ofenda, es que somos los primeros que usamos ese tipo de vocabulario. Por eso yo os animo, me animo a mí mismo, a que nos preguntemos: ¿yo de verdad amo a la Iglesia? ¿Estoy agradecido a la Iglesia? ¿Rezo por la Iglesia? ¿Soy consciente de que mis pecados ensucian la Iglesia? ¿Me doy cuenta de la responsabilidad terrible que tengo de hacer presente el amor de Dios, que ama a su Iglesia y se nos comunica solo por su Iglesia? Porque solo en la Iglesia se pueden recibir los sacramentos, el perdón de los pecados, a Cristo Eucaristía, el sacramento del bautismo, de la confirmación. Si no fuera por la Iglesia, yo no sería sacerdote. ¿Y qué sería de mí si yo no fuera sacerdote? Todo lo que somos, la vida eterna que se nos ha prometido, todo, absolutamente todo, se lo debemos a la Iglesia, que es la esposa de Jesucristo, la hija del Padre, el templo del Espíritu Santo. Que se pueda decir de ti y de mí lo que se dijo del padre Kentenich, el fundador del movimiento de Schoenstatt: tú y yo hemos amado tanto a la Iglesia.